Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 14. El recuento de Cobre y el nuevo jugador. Notas. Véase el final del capítulo para consultar las notas. Texto del capítulo. Conteo de Cobre y el nuevo jugador. Descargo de responsabilidad. Juego de Tronos y Campeone no me pertenecen. Solo los estoy usando prestados. El inglés no es mi lengua materna, así que les pido paciencia. Conversación normal. Pensamientos / monólogo interior. Conversación telepática. Dioses / diosas hablando. Gritos. Cantar. Un par de puntos antes de empezar. Como algunos de ustedes señalaron, maté a la septa Mordani anteriormente. Otra septa fue llamada para instruir a Sansa. Eddard Stark invitó a Jon Arryn a presidir el castigo de la casa Bolton cuando la casa Redford mostró un fuerte apoyo a Domeric. Ambos puntos se actualizaron en el capítulo anterior. Disfrutar. El rey, sexta luna del año 295 después de Cristo. Jon cabalgaba junto a Urane, Melio, Hoferdus y Ticho. Los tres últimos eran sus guardaespaldas. Reprimió un bufido que amenazaba con escaparse. Era un intento fallido de llamar la atención. Melio era un antiguo miembro de la guardia personal de Bellegre, mientras que Ticho y Jeffons pertenecían al gremio de comerciantes y al Banco de Hierro, respectivamente. No quería que lo acompañaran solo para informar de cada uno de sus movimientos a sus empleadores, pero Aurane le explicó lo insensato de tal decisión. Son elementos conocidos, su gracia. Es mejor tener un canal de comunicación abierto que un enemigo oculto. Usted puede controlar la información que se difunde y explicar sus acciones, en lugar de que sus vasallos supongan lo peor y empiecen a conspirar a sus espaldas. No me importa lo que piensen, respondió. Y esa es otra insensatez. Eres rey, y tus acciones tienen consecuencias de gran alcance y pesan más que las de cualquier otro. Contar con vasallos que comprendan tu motivación y objetivo, y que puedan alinear sus intereses con los tuyos, facilitará tu gobierno. Pero dejé el gobierno en manos del Señor del Mar e incluso prometí no interferir en sus decisiones a menos que fuera necesario. Tengo pocos conocimientos de política. Temo que si tomara las riendas de la ciudad directamente sin conocer su intrincado funcionamiento, provocaría su caída, argumentó. Aurane se rió de su respuesta. Aunque no estés directamente involucrado en la política, tienes el poder de derrocar al régimen actual y destruir los cimientos mismos de esta ciudad. Los únicos poderes que tienen son los que tú les permites. Si tus vasallos no te comprenden, siempre temerán enfadarte. Ese miedo los llevará a la desesperación, que se convertirá en resentimiento y, en última instancia, provocará que tus súbditos conspiren a tus espaldas. Al alejarte de la política, has demostrado ser sensato y reconocer tus defectos, pero aún eres muy joven. Sin duda, en el futuro recuperarás las riendas del gobierno. Eso es lo que les asusta, ser gobernados por lo desconocido. Entonces, si les permitiera informar sobre mis acciones, ¿no conspirarían a mis espaldas? Aurane le dedicó una sonrisa irónica. No, su gracia. Siempre hay intrigas. Creo que incluso es uno de los requisitos de la vida cortesana. Pero al permitir que sus súbditos vislumbren su vida cotidiana, les dará una sensación de familiaridad y disminuirá el número de intrigas. Piénselo de esta manera, su gracia. Usted es un forastero en estas tierras, pero esta gente ha convivido toda su vida. No la conocen como se conocen entre ellos. Si llega el caso, siempre elegirán a sus compañeros antes que a usted, aunque sus objetivos no coincidan necesariamente. Pero si se familiarizara con ellos, podrían facilitarle el gobierno. Jon chasqueó la lengua con desdén. ¿En qué se diferencia de lo que está sucediendo ahora mismo? La burocracia, mi rey. La savia de todo gobierno. Los banqueros y el Señor del Mar se encargan de los asuntos burocráticos con eficiencia, dejándote tiempo libre para lo que quieras. Si decidieran rebelarse contra ti, retrasarían tus órdenes, alegarían normas diferentes y contarían historias distintas. Al final, tu mandato se estancaría y quizás decidas retractarte para evitar más problemas. Tu gobierno se paralizaría, dejándote a merced de la ira de tus partidarios.
Imagino que la única razón por la que no lo han hecho ya es porque no eres un gobernante tradicional, y te lavarás las manos y tal vez, incluso arrasarás la ciudad en un arrebato de ira. Pero no dañaría eso su propia imagen. El orgullo, mi rey. El orgullo precede a la caída. Me siento asfixiado. Quiero actuar con libertad, sin que la responsabilidad de mis decisiones recaiga sobre nadie. Pero no puedes, mi rey. Un hombre no puede actuar con verdadera libertad, sea noble o plebeyo. Las acciones de un hombre común pueden no tener consecuencias trascendentales, pero no ocurre lo mismo con los hombres de poder. Tú, que luchaste contra el dios loco en fuerte terror, fuiste desterrado por tus acciones. Levantó la mano para detener la protesta de Jon. Conozco la verdad, mi rey, y también el resto de Poniente. Pero en lugar de simplemente alejarte del lugar y dejar que la gente común se dispersara por la tierra, podrías haberlos conducido al castillo de Ornwood. Habrían corroborado tu historia, y tu tío señor tal vez no habría intentado castigarte. De igual manera, tu tío señor, Eddard Stark, actuó sin conocer toda la verdad, y ahora todo Poniente cuestiona su juicio. Siento que, en lugar de ser libre, estoy siendo encadenado aún más. Aurane soltó una carcajada ante su comentario. Mi rey, si de verdad deseara ser libre, tendría más suerte más allá del muro. Sin embargo, aquí está, rey de una de las ciudades más importantes de esos. Jon no tuvo nada que decir al respecto, solo refunfunó, lo que pareció aumentar la diversión de Aurane. Para colmo, Bellegre le había estado dando lecciones sobre cómo gobernar. Aurane ordenó a su caballo que caminara junto al suyo. ¿Estás pensativo, su gracia? Jon había intentado disuadir a Aurane de que lo llamara así. Pero el muchacho mayor preguntó si sería mejor llamarlo por su nombre, Aemon Targaryen. Jon no sabía qué pensar. No se sentía como Aemon. Sabía que su madre le había puesto ese nombre porque era el heredero del trono de hierro, pero en el fondo seguía sintiéndose el bastardo de Invernalia. A veces se preguntaba si estaba faltando al respeto a los deseos de su madre al no aceptar su nombre. Permitió que Daenerys y Viserys lo llamaran Aemon, pero solo porque Daenerys lo miró con tanta esperanza cuando le preguntó y Viserys se negó rotundamente a llamarlo de otra manera. Incluso lo acusó de ser tan falto de ambición como una roca cuando rechazó la coronación y reclamar su derecho de nacimiento, el trono de hierro. No sabía por qué dudaba en aceptar ese nombre. Era su nombre. Quizás una pequeña parte de él aún anhelaba ser reconocido como Stark, ser igual que sus hermanos, primos, pensó. Sabía que estaba huyendo del problema. Después de Valyria, pensó. Anunciará su nombre y su linaje al regresar de Valyria, había decidido. Reivindicará el nombre de su padre biológico y se vengará, largamente postergada, del asesinato de sus hermanastros y su madre. No temía represalias, pues si alguien se atrevía a alzar su espada contra él, destruiría su mundo. Solo pensaba en Daenerys. Todavía no deja que Viserys se aleje de ella por mucho tiempo. Tras la muerte de Zeru y Liam, Daenerys se aferró a la familia que le quedaba, entre la que se encontraban él y Viserys. Es comprensible. Ser Dustin era como de la familia para ella, no de sangre, pero tan fuerte como uno. Teme perder a más miembros de su familia. Jon asintió distraídamente. Aunque le costó un tiempo ganarse su confianza, sobre todo después de la paliza de Viserys, la chica le pidió que tuviera cuidado y le hizo prometer que volvería pronto. Tendremos que hacer los preparativos pronto, pero me temo que intentará detenernos. Aurane sabía de qué hablaba. Jon ansiaba aventurarse en tierras valirias, y Viserys ansiaba seguirlo, deseando presenciar la grandeza de sus ancestros, pero Daenerys había leído y escuchado relatos sobre los horrores de Valyria y no se sentía cómoda con la idea de que ninguno de los dos fuera a ese lugar. Jon a veces piensa que Daenerys se había propuesto pintar Valyria como un lugar de horror cósmico. Pero estaba decidido. A decir verdad, habría abandonado Braavos hace mucho tiempo para aventurarse solo en Valyria. Pero los argumentos de Bellegre lo desanimaron. Necesitaba gente que lo ayudara a registrar el lugar, y aunque confiaba en su capacidad para regresar con vida, si no ileso, no podía decir lo mismo de los demás.
Bellegre, con la ayuda del Banco de Hierro, había recopilado un gran número de diarios de diversos viajeros que afirmaban haberse aventurado cerca de Valiria, así como todos los libros que hablaban de Valiria y su cultura. Siempre podemos excluir a Viserys de la expedición y dejarlo a su merced, sugirió Aurane, con un tono de alegría en la voz. Y arriesgarme a que se queje. No soy tan cruel como para someter a Daenerys a semejante destino. Aurane soltó un bufido, y Jon no pudo evitar sonreír. Viserys, a pesar de haberse criado en el exilio y el anonimato, tenía el aire de superioridad y la petulancia de un señor, o incluso de un rey. Se había atenuado un poco después de que Jon se negara a tolerar su petulancia, pero Viserys seguía imponiéndose cuando se le presentaba la oportunidad. Aunque todos en su corte anónima sabían cuándo rechazar las exigencias de Viserys porque, aceptara o no, él y Daenerys seguían escondidos. El grupo cabalgaba a orillas del Alto Rione, cerca de los límites de Ándalos, mucho más allá de las fronteras propuestas por Bellegre y el Consejo, y a 2 días de la ciudad. Jon comprendía que no querían que se adentrara en tierras extranjeras para evitar un incidente, pero decidió ignorar la advertencia. Se sentía inquieto por estar confinado en la ciudad y por la constante cautela con la que todos lo rodeaban. Mi rey, pronto entraremos en las fronteras de Ándalos. Quizás deberíamos regresar, aconsejó Joffers. De los 3 guardias, era el más prudente. Era el segundo hijo de un guardián de llaves. No importaba que fuera el segundo hijo, pues correspondía a los propios guardianes de llaves designar un heredero, y a veces incluso a sobrinos o sobrinas. Pero, por lo general, las personas en su posición podían intentar dedicarse al comercio, aunque Joffers no tenía aptitudes para los negocios. Así que su padre lo había instruido en el aspecto matrimonial en lugar de dejarlo valerse por sí mismo. ¿Cómo fue seleccionado para su servicio? No lo sabía, ni le interesaba preguntar. ¿Qué pasa, Joffrey? ¿Echas de menos tu cama mullida? Se burló Melio. Era pariente del anterior primer espadachín de Bravos y aspiraba a ser el siguiente. Por desgracia, no era tan hábil como el resto de los aspirantes. Pero lo que le faltaba en estilo tradicional, lo compensaba con sus movimientos poco convencionales. Observadores y entrenadores solían decirle que luchaba como un animal cuando se veía acorralado. Se rumoreaba que una vez recibió una espada en el estómago para acercarse a su oponente. Cuando Jon le preguntó al respecto, Melio simplemente se encogió de hombros y dijo: mi oponente estaba en el suelo, y eso fue suficiente para mí. No creo que sea eso. No estoy segura, pero quizás Joffers echa de menos a la hermosa doncella de Lady Bellegre. ¿Cómo se llamaba, Anya o Arda? Interrumpió Aurane. Se llama Anyara, imbécil, gruñó Joffers, pero no dijo nada más. Aunque era una simple broma, Jon se entretuvo con el intercambio. Se dio cuenta de que era una de las cosas que había echado de menos desde que se convirtió en campeone, la compañía masculina. Robb no podía acompañarlo en sus viajes debido a su estatus, y él no invitaba a nadie, ni nadie se ofrecía voluntario para acompañarlo cuando estaba en el norte. Claro que Pini siempre estaba ahí, y juntos formaban una especie de amistad, pero no era lo mismo. Quizás Aurane tenía razón, y tras su ascenso al trono se había distanciado de las personas que no eran sus hermanos. ¿Qué opina, Su Majestad? ¿Buscamos un lugar para acampar? ¿El sol está a punto de ponerse?, preguntó Aurane. Antes de que Jon pudiera responder, Ticho les hizo señas para indicarles que se acercaba una caravana. Veamos a dónde se dirigen. Quizás podamos acompañarlos si van hacia Bravos, dijo Jon. Cabalgaron hacia la caravana para encontrarse con ellos a mitad de camino. Al acercarse al grupo, se dieron cuenta de que la caravana era más grande de lo que esperaban. Parecía que todo el pueblo había decidido mudarse allí. Algo no anda bien, comentó Ticho. Era un antiguo luchador de arena de Volantis que se unió al servicio del Banco de Hierro cuando su amo no pudo pagar su deuda. Nació en la esclavitud, hijo de una mujer de Poniente. Era un gigante silencioso que rara vez hablaba e incluso rara vez participaba en las bromas. Se podría decir que Ticho era observador y tenía sed de conocimiento sobre tierras y política, pero no había mostrado ningún deseo de ascender socialmente. De los 3 guardias que le fueron asignados, era el más misterioso. ¿Cómo lo sabes?
Preguntó Aurane, pero fue Jofrets quien respondió. Los aldeanos de esta región rara vez abandonan sus aldeas. En los terrenos de Casa Dothraki se pueden encontrar pequeñas aldeas cuyos habitantes se aferran a sus tierras a pesar de los ataques de los señores de los caballos y la venta de sus habitantes como esclavos. Algunos abandonan sus hogares en busca de una nueva vida, pero nunca en gran número. Algunos preferirían morir antes que dejar sus tierras ancestrales. Preguntémosles, decidió Jon. Ellos miraron a Jon y, al ver su rostro decidido, decidieron no protestar. Dirigieron sus monturas hacia el grupo y se dieron cuenta de que Ticho tenía razón. Pero en lugar de una sola aldea, parecía que había varias en la caravana. La hilera de carros se extendía casi hasta el horizonte. Saludos, dijo Jon al hombre que iba en la carreta al frente. El hombre, de unos 30 y tantos años, tenía el rostro demacrado y una mirada atormentada. Los miró con recelo antes de devolver el saludo. ¿Podemos preguntar de dónde viene?, preguntó Melio sin rodeos. ¿Qué le importa?, respondió el hombre. Tranquilo, buen hombre. Solo teníamos curiosidad. Nunca habíamos visto una caravana tan grande, casi como un pueblo entero, dijo para tranquilizarlo. Para entonces, otros se habían acercado para saber el motivo de su parada. Una mujer, probablemente su esposa, le puso una mano en el brazo para calmarlo. Perdona a mi marido. Llevamos viajando bastante tiempo. Solo buscamos un lugar al que podamos llamar hogar. Nuestras provisiones se están agotando, pero aún no hemos encontrado un sitio adecuado, respondió la mujer. No hay problema, mi señora. Como dijo mi compañero, solo teníamos curiosidad. ¿Puedo preguntar qué la obligó a abandonar su anterior hogar?, preguntó Jon con suavidad. Aurane observaba la conversación, sin comprender del todo el idioma que hablaban, lo suficiente para desenvolverse. Le asombraba que Aemon hablara el idioma local con tanta fluidez. Un hombre mayor respondió: los dioses maldijeron nuestra casa. Jon se sorprendió al oír eso. ¿Qué pasó?, preguntó. Todos provenimos de diferentes aldeas situadas a orillas del Alto Rhoyne. El río comenzó a inundar nuestros campos y nuestro ganado pronto empezó a morir. Las enfermedades se propagaron, pero podríamos haber resistido. Siempre hemos resistido. Pero entonces llegó la peste. La última parte la dijo en un susurro entre lágrimas. ¿La peste?, preguntó Jon. La escala de grises, respondió el hombre. Perdonen, pero ¿no es común la soria gris cerca de Rhoyne?, preguntó Jofers. El hombre niega con la cabeza. No en estos ríos. Su agua no transporta la enfermedad tan lejos de Sorrows. Pero durante varias lunas, es como si alguien hubiera despertado la ira de la madre Rhoyne. Oímos noticias de los pueblos ribereños, pero por el momento estábamos a salvo. Pero poco a poco, incluso nuestra propia agua se volvió venenosa. La enfermedad se extendía como polvo en el aire. Contaminó nuestra agua potable, y los afectados se convertían en hombres de piedra muy rápidamente. En lugar de años, los enfermos morían o se convertían en hombres de piedra en pocas lunas. Algunos ni siquiera sobrevivían unos días. Tuvimos que abandonar nuestros hogares para escapar de una muerte lenta e inevitable. Buscamos otros lugares, pero todos los pueblos cercanos al Alto Rhoyne se enfrentaban a los mismos problemas. Al final, decidimos alejarnos de Rhoyne. La mirada inquietante en sus ojos lo decía todo. ¿Quién es vuestro líder y a dónde vais?, preguntó Jon. El hombre que iba al frente de la carreta respondió. Me llamo Ularan, y esta es mi esposa, Melia. Tras la muerte de mi padre, lideré a este pueblo. ¿Y a dónde vamos? Por ahora, probaremos suerte en Ándalos, pero no tenemos muchas esperanzas. Nuestra única esperanza es que alguna ciudad nos dé cobijo, aunque sea por un tiempo. Jon miró a la gente reunida y vio la desesperación y la derrota en sus rostros. Habían perdido su hogar y a sus seres queridos. Diríjanse hacia Braavos. Allí encontrarán refugio, dijo. Mi rey. Protestó Jofers. No podemos dar cobijo a tanta gente. Podríamos ofrecer algo de ayuda, pero la ciudad no puede permitirse alimentar a tantos. La gente empezó a murmurar al oír el título. ¿Rey?, preguntó Ularan.
Estáis ante el primer gobernante de Bravos, el portador de la espada divina y el matador de dioses, el rey Jon, proclamó Joffrey en voz alta. La gente frente a él comenzó a arrodillarse, y Ulaan empezó a disculparse. Jon miró a Joffrey con indiferencia, pero no parecía arrepentido. Mi rey, estas personas son refugiados. Sencillamente no podemos permitirles la entrada a la ciudad. Hay reglas, continuó Joffrey. ¿Y qué? ¿Simplemente ignoramos la difícil situación de estas personas?, preguntó Jon acaloradamente. No, mi rey, pero debe recordar que usted es el rey de Bravos, y su primer deber es con su pueblo. Sencillamente no puede permitir la llegada de tal cantidad de personas sin una planificación adecuada. La infraestructura de la ciudad no soportará la carga repentina, razonó. ¿Hay alguien en tu caravana relacionado con la enfermedad?, preguntó Ticho de repente a Ulaan. Este se sobresaltó y adoptó una postura defensiva. Melia lo agarró del brazo y entablaron una conversación silenciosa. Ulaan suspiró resignado. Mis 2 hijos y otros niños han contraído la maldición, respondió finalmente. Su esposa cerró los ojos con tristeza. Pero la enfermedad se propaga lentamente en los niños. Hay esperanza para ellos, exclamó. Su gracia, respondió Ticho, mirando a Jon con una expresión que dejaba claro que la decisión estaba en sus manos. Al permitir la entrada de estas personas a la ciudad, arriesgaba la propagación de la enfermedad entre la población. Pero al dejarlas allí, las condenaba a una muerte lenta. Ticho, Melio, guiarán a estas personas al Ropagón de Jaez. Allí podrán encontrar refugio temporal. Joffrey, irás al Señor del Mar de la situación y le pedirás en mi nombre que proporcione toda la ayuda que la ciudad pueda ofrecer. A Urane, harás lo mismo con Vallegre. No pueden entrar en la ciudad, pero el Ropagón de Jaez está lo suficientemente lejos como para no representar un peligro para la ciudad, ordenó. Se volvió hacia Ulaan. Serás responsable de mantener a los enfermos en cuarentena. ¿Qué hará usted, Majestad?, preguntó Ticho. Cazaré al demonio responsable de esto, afirmó. Ticho negó con la cabeza. Eso es una locura, mi rey. Fue directo. Nunca endulzaba sus palabras, y a Jon le gustaba eso de él. Pero en ese momento, no le agradaba su pregunta. ¿Crees que soy incapaz de resolver este problema?, preguntó en voz baja. Mil disculpas, mi rey. No era mi intención cuestionar tu destreza, sino tu plan. No tenemos ni idea de quiénes son los responsables de tales actos, ni de sus intenciones. Lo más prudente es enviar a alguien a investigar el asunto. Alguien está contaminando las aguas de Rionar. Desconocemos sus intenciones y su paradero. Podrían estar en cualquier parte, y los estarías buscando durante siglos. Jon se vio obligado a admitir que Ticho tenía razón, pero se sentía inquieto, y esto le brindó la oportunidad de estirar las piernas. Tienes razón, pero ¿qué daño hay en investigar el asunto? Estamos a solo unos días de Alto Roine, y por lo que dice esta gente, probablemente estemos a 3 o 4 días de su aldea. Simplemente echaremos un vistazo y esperaremos a que lleguen los refuerzos, intervino Urane. Además, sería mejor que solo Joffrey y Ticho guiaran a esta gente mientras Melio y yo los acompañamos. Nos dejaría en mal lugar si nos separáramos de ustedes, su gracia. Jon sabía que no era el bastardo del norte, y eso significaba que la gente lo admiraba. Si se marchaba de repente, causaría problemas. También estaba el hecho de que no conocía bien esas tierras. Asintió ante el plan de Urane. Sigo pensando que deberíamos delegar este asunto al Consejo de Bravos. Ellos lo debatirán y elaborarán un plan de acción mejor, protestó Joffrey. Eso nos llevará la mayor parte del mes, comentó Melio. Joffrey se enfureció ante su comentario. El consejo tendrá que asegurarse de que su movimiento no se perciba como una amenaza para otras ciudades libres. Dime, ¿de dónde saca Bravos su agua? Jon se volvió hacia sus compañeros. He visto el agua de la laguna. Es demasiado turbia para beber, pero el agua que llega a mi casa es cristalina, preguntó. Río Esuedoater, su señoría, dijo Jon, mirando a Joffrey mientras hablaba y pidiéndole que explicara mejor. Bueno, es un canal artificial. Los constructores hicieron pequeños canales para desviar el agua de otros ríos que venían del continente.
¿Y uno de esos ríos es el Alto Ródano?, preguntó. La expresión de asombro y horror lo decía todo. Según estos supervivientes, el cambio ha sido gradual. Quizás solo les afectó porque vivían cerca del río. Sin embargo, no podemos ignorar que el agua del Ródano ahora contiene veneno. Los miró fijamente. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que nuestra propia agua se vuelva venenosa? Nadie supo qué responder. El pájaro atrapado, novena luna del año 294 después de Cristo. Baelish estaba atrapado, por mucho que le costara admitirlo. Jamás imaginó que su vida terminaría tan pronto. Había pasado años seduciendo a los ingenuos señores, atrayéndolos a su red. Trama tras trama a lo largo de los años, con la esperanza de llegar al trono. Sus planes eran sencillos, pero complejos de aplicar. Los señores y sus herederos eran personas con aires de superioridad, siempre exigiendo algo. No importaba si no estaba dentro de sus posibilidades. Sus burdeles eran excelentes para obtener información sobre ellos. Desde allí, se acercaba discretamente, ofreciéndoles su ayuda o chantajeándolos. Siempre había un precio que pagar, y la mayoría de estos nobles menores no tenían más remedio que obedecerle. Una palabra aquí y allá a través de sus prostitutas, y esos nobles con aires de superioridad no dudaban en alzar sus espadas por una supuesta deshonra. La información y la desinformación eran su juego, y cuando estos juegos fallaban, un cuchillo en la oscuridad era su respuesta. Había amasado su fortuna en vale. La mayoría de los señores menores estaban a su servicio. No tenían más remedio que obedecer sus órdenes, para evitar que les cobrara sus deudas. Lisa Arryn, su marioneta enamorada, enterraba cualquier queja de los lores descontentos. Él había ascendido rápidamente y se había labrado una reputación por crear oro de la nada. Robert Baratheon era de esos hombres a los que no les importaba de dónde venía el oro y solo se quejaban de su escasez. Su predecesor fue destituido por no poder satisfacer los caprichos del rey, y Lisa había elogiado su trabajo ante Lord Arryn, quien lo nombró nuevo maestro de la moneda. Había expandido su red y la información empezó a fluir desde los 7 reinos. Claro que había problemas con los 2 reinos más lejanos, el norte y Dorne, pues no confiaban mucho en los forasteros. Pero eso no lo detuvo. Había dado en el clavo cuando una de sus prostitutas, disfrazada de sirvienta de la Fortaleza Roja, descubrió la cita secreta de los gemelos Lannister. Por supuesto, se deshizo de la sirvienta. No convenía revelar esa información tan pronto. La verdadera filiación de los hijos de Cersei Lannister, junto con el estilo de vida hedonista del rey, eran los ingredientes perfectos que necesitaba para sembrar el caos. Pero la discreción era crucial. Había estado recopilando información para enfrentar a las grandes casas entre sí, identificando qué casas nobles eran más propensas a rebelarse contra sus señores feudales y sembrando la discordia, que daría fruto cuando estallara la Gran Guerra. Su mayor logro fue enviar a Brandon Stark a la muerte. Ni en sus sueños más descabellados habría imaginado que aquello desencadenaría una rebelión que provocaría la caída de la dinastía Targaryen. Los señores dragón de Valyria cayeron por su pequeña mentira. Fue entonces cuando comprendió la importancia de la información. Pero ese logro lo atormentaba ahora. No era un ser nostálgico, ni sentimental. Excepto, quizás, por Kat. Aún así, conservó la carta durante todos esos años como un trofeo, un recordatorio de cómo un hombre podía triunfar si estaba en el lugar y el momento adecuados, si tenía astucia. Lo atacaron por esa maldita carta y ahora vive con el tiempo prestado. Le encomendaron la tarea de encontrar otras cartas similares cuya existencia desconocía. Ni siquiera sabía si esas cartas existían o si el contratista había puesto precio a su vida para enviarlo a una persecución sin retorno. Por otro lado, eso tenía sentido. Lyanna Stark no era prisionera. Era lógico que hubiera enviado otras cartas, pero nunca llegaron a su destino. Ayudó a reducir las posibles ubicaciones, pero no mucho. No se oía ni un murmullo sobre esas cartas, lo que complicaba las cosas. Quienquiera que las tuviera en su poder era lo suficientemente inteligente como para saber lo que contenían, y sabía que no debía hablar de ello, o los cuervos se perderían y sus cartas se extraviarían en la naturaleza.
pero él tenía la habilidad de obtener secretos, y ahora su vida dependía de ello. Existía la posibilidad de que no encontrara las cartas a tiempo y su vida corriera peligro. Si eso sucediera, se prepararía para ello. Segunda luna del año 295 después de Cristo. Sus averiguaciones habían dado sus frutos. Los maestres de todo Poniente llevaban un registro de todos los cuervos recibidos, incluso de su contenido general, si resultaba lo suficientemente importante. El entonces señor de Arrenal había mencionado haber recibido un cuervo con el emblema de las casas Daina y Targaryen unos días antes de la batalla de Ruby Ford. Estaba dirigido a Eddard Stark, y se envió rápidamente a un jinete para entregar la carta a su destinatario. El maestre especuló que el príncipe Rhaegar intentaba pedirle al señor Stark que parlamentara antes de la batalla. El jinete nunca llegó a su destino y la carta se perdió. Pero lo interesante era que el jinete sí había llegado al campamento, ya que varios veteranos recordaban al visitante de Arrenal. Aunque nadie parecía saber qué le había sucedido, era evidente que alguien le había confiscado la carta y lo había silenciado. Estaba más cerca de su objetivo, pero ya habían pasado 5 lunas, y seguía sin tener ni idea de quién tenía las cartas. Quemó el pergamino que había obtenido de su espía cerca de Arrenal. Era hora de la reunión del consejo privado, aunque no tenía muchas ganas de asistir, pero no le quedaba otra opción. Tuvo que cambiar sus métodos desde que Snow fue coronado rey de Braavos. Tan pronto como se reanudó el comercio después de que el Banco de Hierro consolidara su poder gracias a la gracia del mismísimo Jon Snow, también se reanudaron las historias. Al parecer, el muchacho solo decidió conquistar Braavos después de que amenazaran a sus hermanastros, y le dejaron bien claro que el Banco de Hierro, y por consiguiente Braavos, tenían un gran alcance, y nadie en su sano juicio se arriesgaría a su ira. La ironía le habría divertido si no hubiera complicado las cosas. Sus contactos en el banco habían frustrado el acuerdo alcanzado, y no había posibilidad de renegociación, ya que los términos del trato se dictarían teniendo en cuenta el norte. El chico sentía un profundo cariño por sus hermanastros, y quería facilitarles la vida en el norte. Pues bien, no iba a aceptar ningún trato que pudiera facilitarle la vida a Eddard Stark. Lo que, por desgracia, significaba que tenía que ralentizar e incluso paralizar algunas de sus operaciones de desvío de dinero del tesoro real. Mientras hubiera un flujo constante de oro, a nadie le importaba el estado del tesoro. Pero la repentina falta de fondos lo había detenido en seco. Era un proceso sencillo. Pedir dinero prestado a Lannister/Fight, pagar parte de la deuda a Fight/Lannister y destinar otra parte a gastos reales. Crear servicios ficticios, prestarlos, generar documentación falsa que vinculara a comerciantes inexistentes con precios inflados y embolsarse el oro. A nadie le importaba de dónde venía el oro, siempre y cuando hubiera un flujo constante. Como un solo suceso puede desbaratar un plan meticulosamente trazado. Quiso reírse de la ironía. Jon Arryn solía ocuparse de estos asuntos con cuidado, intentando mantener el delicado equilibrio del poder financiero, pero el señor del Valle estaba completamente absorto en el gobierno del reino, mientras el rey bebía y se entregaba a la prostitución. El señor León ya tenía demasiado poder, y la mano le había advertido que no le pidiera más prestado. Pero la necesidad obligaba, y tuvo que pedir prestada una gran suma para patrocinar el torneo anual de la familia real en su día de santo. Lo ideal habría sido pedir prestado a los Tyrell, pero el rey le arrojó una copa de vino cuando se atrevió a sugerir pedir dinero prestado a los amantes de los dragones por primera vez. Sinceramente, de no haber sido por el señor Arryn, no se atrevía a imaginar cómo sobreviviría el reino. Vio a la guardia real ya en la puerta, lo que significaba que el rey ya estaba presente. Maravilloso, pensó con sarcasmo. El rey se molestó cuando le informó de la falta de oro para el torneo de este año. Intentó explicar que, con Braavos sumida en el caos, debían aumentar el comercio con otras ciudades libres, lo cual tardaría en dar frutos. Pentos ya era un importante centro comercial, pero aumentar el comercio con ella requería un manejo delicado, con el que Jon Arryn no se sentía cómodo. Podían, por supuesto, buscar otras ciudades libres, pero eso era un problema en sí mismo. Sería mejor esperar a que Braavos se estabilizara, en lugar de gastar recursos en crear nuevos acuerdos con otras ciudades libres.
Independientemente de todos esos problemas, tenía que encontrar una nueva fuente de oro si no quería ser destituido de su cargo. ¿Por fin encontraste tu camino, Lord Baelish?, preguntó Renly con tono divertido. El doble sentido de la frase no pasó desapercibido para nadie. Baelish le dedicó una leve sonrisa antes de sentarse. Los asuntos de sumas y números requieren un manejo delicado, mi señor, para evitar el caos posterior, argumentó. El rey simplemente gruñó. No quiero excusas. Se acerca el cumpleaños de Joffrey, y la reina nos cortará la cabeza a ambos si la celebración no está a la altura, comentó el rey con voz apagada. Quizás la mano del rey le había dado una charla sobre su glotonería. Quizás al príncipe le haga ilusión celebrar su santo en Roca Casterly, hermano. Tus hijos casi nunca ven a su abuelo. Les vendrá bien salir de la ciudad, bromeó Renly. Cállate la boca, Renly, advirtió Robert, y Renly hizo bien en guardarse las bromas para sí mismo. Nuestra única opción es pedir dinero prestado a un noble de Poniente, y la lista es bastante corta. El señor León tiene exigencias escandalosas, dijo Petyr con delicadeza. ¿Y qué es lo que Tywin ha exigido que sea tan escandaloso?, preguntó Robert. 1/5 parte del total de los impuestos recaudados de los reinos y una reducción de hasta 1/3 del total de los impuestos pagados por las tierras del oeste hasta que la corona pueda devolver el oro prestado. Debo añadir que la reducción de impuestos no afectará en absoluto al capital. El rey parecía desconcertado al final. Habría maldecido la falta de interés de Robert si no se hubiera beneficiado de ella. Continuó. Si aceptamos estas condiciones, la corona acabaría pagando más del triple de la cantidad de oro prestado, sin mencionar que afectaría a nuestro comercio de metales en bruto que recaudamos de ellos como parte de los impuestos. Con un volumen reducido, los mercaderes podrían empezar a comerciar directamente con... No pedí una lección, Baelish, tronó el rey. Baelish cerró la boca rápidamente y bajó la mirada. El rey exhaló ruidosamente. ¿Y por qué no podemos pedir prestado a la fe? Los septones gordos tienen oro de sobra para hacer opulentas coronas para los grandes septones. Esta vez, Jon Arryn respondió a la pregunta. El gran septón exige demasiado. Había empezado a indagar sobre la deuda y a sugerir sutilmente que la corona no tendría por qué pagarla si les concedíamos ciertas libertades, como el derecho a protegerse y el derecho a difundir la fe con el respaldo de la corona. Y no deberíamos permitirles sus peticiones porque... Robert miró a su alrededor buscando una respuesta. El reino presenció el levantamiento de la fe militante la última vez que se le permitió a la fe defenderse. No creo que sea necesario señalar que esas dos peticiones supondrían un quebradero de cabeza para el norte. Fue Stannis quien respondió. Creo que le das demasiadas vueltas al asunto, Stannis. La fe sabe que no puede imponerse en el norte. Quizás quieran difundir su religión en esos, razonó Renly. Stannis se burló de él. Eres un necio si crees que la fe querría el apoyo de la corona para extender su religión más allá de Poniente. El norte es el único lugar fuera de su influencia. ¿Pero por qué ahora? ¿La fe no había alzado la voz desde que Maegor Targaryen los obligó a someterse?, preguntó Renly. Esta es la primera vez que la corona está endeudada con la fe, y con los recientes acontecimientos, la fe podría tener motivos para expandir su influencia de nuevo, respondió Jon. Pero nos desviamos del tema. He rechazado cortésmente las peticiones, pero el Gran Septón está mostrando interés en el Consejo Privado. Señaló que, dado que el rey es el protector de la fe, debería tener un septón real en el Consejo Privado para supervisar los asuntos relacionados con la religión. Jon levantó la mano, interrumpiendo al rey, que parecía estar preparando otra diatriba. En cualquier caso, he estado pensando en trabajar con Lord Baelish para preparar un plan de pago. La fe guarda silencio ahora, pero no podemos tentar a la suerte y endeudarnos con ellos cuando alcen la voz para dar a conocer sus demandas. Robert miró a Jon con desprecio antes de volverse hacia Baelish. ¿Y los enviados al Banco de Hierro? ¿Pudieron contactar con Snow?, preguntó. Jon apenas logró disimular su tristeza, pero Baelish lo notó. Era una triste realidad que el rey solo estuviera interesado en pedir oro prestado para satisfacer su apetito.
La situación económica no había cambiado desde que el rey ascendió al trono, y a él no le interesaba su crecimiento. El señor del mar envió a Lorriker al Banco de Hierro. Jon Snow había nombrado al señor del mar como su regente y le había dejado a él la toma de decisiones. Jon Snow se negó a intervenir por los 7 reinos. Tronó Robert. Perdóname, Majestad. Quizás debería aclarar algunas cosas. El Banco de Hierro está interesado en conceder un préstamo al Trono de Hierro, pero tiene condiciones con respecto al norte, terminó con vacilación. ¿Qué es lo que quieren? ¿Acuerdos comerciales especiales o impuestos más bajos? Si es lo segundo, pueden asegurarles que Norte es un miembro valioso del Trono de Hierro y que han disfrutado de impuestos reducidos durante años. Sobre eso, mi rey. Durante estas conversaciones se revelaron ciertos asuntos de los que no me siento cómodo hablando sin antes comprobar la verdad personalmente. Tenga la seguridad de que el Banco de Hierro está dispuesto a dialogar en cuanto pueda ocuparme del asunto. Si fuera otro hombre, estaría empapado en sudor. Le contaría la historia al rey en privado esa misma noche. Es una suerte que haya descubierto que el norte había estado pagando todos los impuestos a pesar de que faltaba una quinta parte en su informe. Anteriormente, había informado al rey en privado, detallando la pérdida de ingresos y barajando posibles razones. Quizás el mal tiempo, quizás los salvajes saquearon sus almacenes, y otras razones. No fue culpa suya que el rey desestimara sus preocupaciones, confiando en que Ned tendría razones, y probablemente demasiado orgulloso para pedir ayuda. Por suerte, uno de sus ayudantes fue descubierto falsificando los documentos y quedándose con el cambio. Su plan se descubrió durante la investigación, y Baelish iba a enviar discretamente guardias para arrestarlo. Desafortunadamente, fue alertado e intentó huir, pero su plan fracasó, al igual que el de su familia. Matías era bueno con los números y se le echará de menos, pero era uno de los pocos empleados capaces de ello, y era necesario hacer sacrificios. Era una solución poco acertada, pero debería darle tiempo suficiente para prepararse. Tiempo suficiente para que se respondieran sus otras preguntas. La reunión continuó. Se presentó una moción para aumentar los impuestos, pero el rey la rechazó. Propuso pedir un préstamo a los Tyrell, lo cual el rey también rechazó, pero luego sugirió aumentar los impuestos a los amantes de los dragones. Jon rechazó la idea. Se decidió pedir oro prestado a los gremios de comerciantes en lugar de otorgarles beneficios fiscales. No era una solución definitiva, pero mantendría la corona en el poder por el momento. El rey abandonó la reunión en cuanto quedó claro que el asunto del oro no se resolvería fácilmente. Jon Arryn ni siquiera intentó impedir su marcha, resignado al carácter intransigente de su hijo adoptivo respecto al gobierno. Al rey solo le interesaba el oro, que sustentaba su estilo de vida, y no le importaba gobernar el reino. A menos que alguien le declarara la guerra o le diera un motivo para luchar. Varys simplemente se quedó sentado. Era surrealista verlo sin sus comentarios sarcásticos. La reunión continuó sin el rey mientras el consejo seguía discutiendo la estrategia que debían implementar ante el cambio de poder en Essos. Jon lo acorraló para preguntarle si tenía algún plan para financiar el torneo. Varys le confesó que, además de pedir préstamos a los gremios de comerciantes, había hecho consultas a los cárteles de Tyrosh. Jon expresó su tristeza por ello, pero le pidió que actuara con cautela. Abandonó la reunión y se dirigió a su oficina. La había trasladado a otro lugar y había movido sus pertenencias. Su anterior refugio había sido infiltrado, y no había garantía de que este también lo fuera, pero se trataba más bien de aparentar que tenía todo bajo control. Al doblar una esquina, casi chocó con una criada que parecía tener prisa. Baelish la reconoció como una de las doncellas personales de la reina. Al parecer, la reina estaba a punto de recibir nuevas instrucciones de su padre. Baelish no había encontrado la razón, pero algo había encendido la chispa en Tywin Lannister. Había estado presionando a su hija para que convenciera al rey de cultivar buenas relaciones con Jon Snow, para fortalecer la relación que tenía con Eddard Stark. Era una lástima que el señor León reprimiera tanto sus emociones, incluso durante los encuentros amorosos. Sus amantes nunca habían logrado descifrar las emociones o las vulnerabilidades de Tywin.
La única pista era, en el mejor de los casos, una herejía y no merecía la pena tenerla en cuenta. Según sus fuentes, el león tramaba algo, pero eso no era ninguna novedad. En cualquier otro momento, le habría interesado conocer los planes del señor León, pero tenía sus propios problemas. Le quedaban 5 lunas para cumplir con las exigencias de protección. Mientras tanto, también buscaba a alguien que pudiera protegerlo del gremio de asesinos. Estaba revisando los informes que había recibido de diversas fuentes cuando, de repente, su mesa se incendió. Empezó a recoger los papeles frenéticamente al darse cuenta de que el fuego no se había movido del centro de la mesa. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, el fuego comenzó a extinguirse y solo quedó un grueso pergamino doblado. «¡Guardias!», gritó. 2 pares de pasos pesados respondieron a su llamada. «Mi señor», respondieron, escudriñando la habitación en busca de algún peligro o del motivo de la llamada de su señor. Baelish señaló la mesa donde reposaba el pergamino. «Recógelo», ordenó. Los guardias se miraron entre sí antes de que uno de ellos se adelantara para recogerlo. Miró el nombre escrito en la parte superior antes de ofrecérselo a Baelish. «Va dirigido a ti», dijo. «Ábrela». Por supuesto que iba dirigida a él. La carta se materializó frente a él. Era evidente que era para él. Le preocupaban más las trampas ocultas en la carta. El guardia desdobló la carta y la miró con confusión antes de volver a mirar el reverso y luego el anverso. «Está en blanco, mi señor». «¿Qué?». Baelish le arrebató el pergamino de las manos. El guardia tenía razón. Estaba en blanco. Antes de que pudiera despedir a los guardias, empezaron a aparecer letras en el pergamino como por arte de magia. No cabía duda. Era magia. «Esa es piel de hombre, te lo aseguro», comentaron los guardias que manipularon la carta. «¿Qué?». Baelish se giró hacia el guardia. «El pergamino». Señaló la carta que tenía en la mano. «Esa es piel de hombre». Aquello despertó su curiosidad. Baelish confiaría en sus palabras. El hombre era cazador y conocía la diferencia entre las pieles de distintos animales. Despidió a los guardias sin mirarlos, concentrado en el contenido de la carta. Cuarta luna del año 295 después de Cristo. Un cuervo llegó la luna pasada, portando el sello del lobo huargo. Eddard Stark había solicitado la presencia de su padre adoptivo para juzgar el veredicto de la casa Bolton y, por consiguiente, el de Domeric Bolton. La casa Redford acompañaba a Domeric Bolton, y Eddard Stark creía que la presencia de su señor supremo apaciguaría a los Redford, y que estos serían menos propensos a impugnar el veredicto. El rey deseaba acompañar a su mano. Buscaba cualquier excusa para abandonar Desembarco del Rey, y la invitación del norte, de su hermano adoptivo, le venía de perlas. Pero la mano tuvo que recordarle al rey que no podían ir los dos, pues dejarían la capital sin autoridad. Solo uno de ellos debía abandonar la capital, salvo en casos de extrema necesidad. Los sirvientes murmuraban que había habido muchos gritos, y el rey rechazó a las prostitutas durante una semana, enfurruñado como un niño, pero al final, a Jon Arryn se le concedió permiso para atender los asuntos del norte. Petri pudo unirse al grupo que visitaba Invernalia, alegando la necesidad de discutir los asuntos relacionados con las irregularidades fiscales. Su benefactor le había pedido que se dirigiera a Invernalia para interpretar el siguiente papel. Él desconfiaba de las afirmaciones de su benefactor, pero, sobre todo, desconocía la identidad de la persona con la que trabajaba. Pero aquel hombre le había enviado como regalo 1 tonelada de lingotes de oro, valorados en aproximadamente $500,000 de dragones de oro. Al regresar a su oficina al día siguiente, le esperaban 8 pesados cofres repletos de oro. Junto con el oro, el mensaje incluía información precisa sobre rutas comerciales y cómo contactar con ciertos capitanes piratas si deseaba contratar sus servicios. El mensaje también insinuaba que sus intereses podrían coincidir y apuntaba sutilmente a su objetivo de arruinar el reino. Preguntó a los guardias, pero nadie había visto nada. No sabía cómo contactar con su benefactor, pero antes de salir de su oficina, intentó dejarle una carta en su escritorio, preguntándole por sus motivaciones y objetivos. Al día siguiente obtuvo su respuesta. Quienes quiera que fueran, querían a Jon Snow.
Curiosamente, siempre usaban el mismo pergamino para responder, a pesar de que él enviaba la suya en papel común. Eso, junto con el oro, apuntaba a la riqueza y el poder de una naturaleza exótica. Había oído historias de señores hechiceros de esos, sobre todo en Azari, pero no tenía más información ni influencia alguna. Tenían más información sobre Snow que nadie, mucha más. Cuanto más sabía, más temía Baelish por su vida. Era hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, el legítimo heredero del trono de hierro. Todo tenía sentido. La carta, el ataque y el intento de asesinato tras su ascenso al trono de Braavos. Quería informar al rey y revelar la traición de Eddard Stark. Pero entonces se detuvo. Era cierto que deseaba el caos y la guerra entre los 7 reinos, pero eso no solucionaba el problema de Jon Snow. No podía atreverse a iniciar una guerra con el norte, no cuando la oposición contaba con Jon Snow. Si quería tener éxito, Jon Snow tenía que morir primero. Pero ese era el problema. Snow había demostrado ser invencible. Ni siquiera una daga en la oscuridad podría acabar con él. Lo cual lo puso en un verdadero aprieto. Los sin rostro no rompían un contrato a menos que quien ponía el precio estuviera muerto. Pero ahí entraba en escena su benefactor. Afirmaban tener el poder de acabar con Jon Snow, pero primero necesitaban a alguien que compartiera sangre con el chico. Eso significaba que debía secuestrar a uno de los cachorros Stark, y eso era un gran problema. Su benefactor necesitaba a alguien que se infiltrara en Invernalia. Lo habían intentado, pero fracasaron. Los niños estaban a salvo. Ahí es donde entraba él. Su cercanía con la familia Stark provenía de su amistad con Catelyn, y su condición de maestro de la moneda le brindaba la oportunidad. Petyr era plenamente consciente de que lo estaban utilizando, pero no tenía más remedio que seguir las instrucciones. La búsqueda de la carta perdida fracasó una tras otra. A pocos meses de la fecha límite, tuvo que buscar una alternativa. A menos que pudiera regalarle los 7 reinos al muchacho, había pocas posibilidades de perdonarlo. El ataque y la investigación posterior habían revelado que el muchacho era irascible y directo, sin paciencia para las conversaciones triviales. Había oído hablar del barco mercante hundido por ese muchacho cuando el mercader en cuestión se negó a cumplir con los términos de su mandato. No había negociaciones, ni juicios, solo acción. Pero no era momento para preguntas ni reflexiones. Le había informado a la persona desconocida sobre el próximo evento. Se enviará a alguien para ayudarle. Eso era todo lo que decía el mensaje. No sabía qué esperar. Fue recibido por el hombre más modesto que jamás había visto. Al principio, lo ignoró cuando lo saludó cerca de la Fortaleza Roja. Solo después de que el hombre lo arrastrara a un callejón estrecho y le mostrara un pergamino similar, comprendió que la persona que tenía delante había sido enviada para ayudarlo. El hombre se presentó como Rogar, pero Baelish estaba seguro de que ese no era su verdadero nombre. Todo en Rogar gritaba gente común y corriente. Petyr no estaba seguro de poder reconocerlo entre la multitud. Roger era jovial y fácil de tratar, pero Petyr percibió un tono hipócrita en su voz, incluso más que en la suya propia. Se sintió incómodo, pero, al final, lo invitó a su oficina. No sabía que necesitaría supervisión para realizar el trabajo, dijo con énfasis. El objetivo de nuestro señor es demasiado importante como para dejar el éxito únicamente sobre tus hombros, y él consideró necesario que me integrara en el círculo social antes del viaje. A Petyr no le gustaba que lo supervisaran ni tener que obedecer órdenes. Había dedicado años a llegar a donde estaba, a ser una figura importante en el juego. Le irritaba tener que someterse a cualquiera. Pero eso era todo lo que era. Una pieza en el juego de otro. ¿Qué más me puedes contar sobre Snow?, preguntó. ¿Qué deseas saber? ¿Cómo llegó a ser tan poderoso? ¿Es por su espada? Ah, la famosa espada. Vuestros septones proclaman que es la espada del guerrero, obsequiada a Snow por el mismísimo guerrero, ¿no es así? Petyr asintió. Tienen razón a medias en su suposición. Es la espada del guerrero. Aemon Targaryen usurpó el poder de un dios de sus manos muertas. ¿Puedes siquiera comprender el significado del acto? Un dios fue asesinado por las manos de un mortal, y el mortal luego tuvo la audacia de usurpar la autoridad del dios como botín.
Nunca antes había ocurrido una serie de eventos tan bizarro. Rogar tenía una sonrisa de pura felicidad, que se veía terriblemente fuera de lugar en su rostro mientras miraba al vacío. El poder de los dioses siempre había estado fuera de las manos de los mortales, pero por primera vez, un mortal ha reclamado ese poder. Y lo hizo no una, ni dos, sino 3 veces. Había derrotado a un dios y usurpado su autoridad. ¿No es el momento más interesante? Petir nunca había creído en la existencia de dioses. Seguramente, si los dioses fueran reales, entonces habrían castigado a los septones gordos que se atrevieron a estafar a la gente común en su nombre. Las sagradas escrituras llamaban a los dioses justos y poderosos. ¿Acaso estaban equivocados? Y si los dioses eran tan poderosos, ¿cómo era posible que Snow pudiera matar a uno? ¿No significaba eso que él era más poderoso que los propios dioses? No podía ni siquiera pensarlo racionalmente, y para el hombre que había triunfado solo con su ingenio, era un asunto complejo. Nunca se había sentido tan insignificante en el gran esquema de las cosas. ¿Cómo estás seguro de que tu señor puede matar a Aemon Targaryen teniendo el poder de un dios? Braavos no logró conquistarlo, y en su lugar, Aemon se apoderó de Braavos para sí mismo, preguntó Petyr tras ordenar sus ideas. El muchacho Targaryen no es más que un mono que tuvo la suerte de matar a un caballero y robarle la espada. Puede que la haya robado, pero no sabe usarla. Alguien que sepa manejarla bien podría arrebatársela fácilmente. ¿Y sabe vuestro señor manejar correctamente la espada? Roger le dedicó una sonrisa reservada para quienes hacían preguntas estúpidas. La odiaba. Nuestro señor estuvo presente cuando los dioses castigaron a Valiria por su arrogancia. Presenció la caída de la mayor civilización y acaparó los pergaminos del conocimiento antes de que la propia perdición pudiera reclamarlos. Ha visto las consecuencias de no usurpar el poder de Dios, pero el joven Targaryen no es más que un mortal de carne y hueso. Es solo el último sacrificio que elevará a nuestro señor del plano mortal. Vuestro señor quiere convertirse en un dios. No pudo evitar preguntar. Nuestro señor ya ha trascendido los límites de los mortales. Posee un conocimiento que va más allá del mundo mortal, y vosotros, con vuestra pericia, sabéis que ese conocimiento es el poder en este mundo. Pero si tu señor tiene tal poder, ¿por qué no ha conquistado tierras ni ha dado a conocer su imperio por todo el mundo? Era difícil imaginar a un ser de tal poderío oculto en las sombras. Había oído historias de emperadores de GT que afirmaban descender de los propios dioses. Hay 2 tipos de poder, Baelish. A Petyr le disgustaba que lo llamaran sin su título. Se había forjado su propio camino como señor y se enorgullecía de ello. Un tipo de poder que proviene de otros. Un rey obtiene su poder de sus señores, quienes a su vez lo obtienen de sus vasallos, quienes a su vez lo obtienen del pueblo llano de sus tierras. Ya sabes lo que pasaría si uno de estos señores decidiera no obedecer al rey. Te enfrentarías a una rebelión. Podrías ganar o podrías perder. En este último caso, el poder cambia de manos. Por eso juegas al juego que tanto te gusta. Luego está el poder que uno mismo ejerce. Los Targaryen estuvieron cerca. Tenían el poder de los dragones, y ya saben cómo gobernaban. Daba igual si los señores aceptaban su dominio o no, pero al final, se doblegaban ante la destrucción segura. Daba igual a qué juego jugaras, porque al final, el verdadero poder les pertenecía a ellos. ¿Qué sentido tiene esta historia? Preguntó bruscamente. Nuestro señor posee un poder de este último tipo. Consigue lo que quiere. Desde las colinas de Norvos hasta el mar de Jade, nadie puede desobedecer su mandato. ¿Cómo crees que nos enteramos de tu situación? Él no gobierna ni crea imperios porque no lo necesita y le resultan tediosas esas tareas. Prefiere dedicar su tiempo a ampliar su conocimiento y poder. Petyr comenzó a cuestionar el propósito de su vida. ¿Qué sentido tenía seguir jugando si alguien con poder o los propios dioses daban la vuelta al tablero? ¿Y vuestro señor no tiene ningún interés en Poniente? Preguntó. Como dije antes, nuestro señor no tiene interés en gobernar. Puedes estar seguro de que tan pronto como nuestra tarea esté completa, nuestro señor te dejará solo para gobernar este pedazo de tierra. Petyr no encontró mucha paz en la respuesta. ¿Cuántos más habría como el misterioso señor de Rogar? Se preguntó.
¿Cuántos de ellos se contentaban con permanecer en la sombra? ¿Qué más se escondía en la sombra? Sí, lo más importante de todo. ¿Se puede adquirir este poder? ¿Qué más puede decir vuestro Señor? No sabía cómo formular la pregunta. Nuestro Señor ofreció rutas comerciales y acuerdos en condiciones ventajosas. Pero no era eso lo que pedías, ¿verdad? La mirada de Petir fue toda la respuesta que rogar necesitaba. Demuestra tu valía, y nuestro Señor podría concederte el privilegio de un puesto en su corte. Sobra decir lo que implicaba aquella oferta. Un puesto en la corte significaba acceso a un conocimiento esotérico. Su contacto en la ciudadela había regresado casi vacío. Los grandes maestres custodiaban su conocimiento con celo, y los únicos pergaminos que podrían contener la información necesaria estaban guardados bajo llave en la bóveda, accesibles únicamente para ellos. Su contacto necesitaba tiempo para infiltrarse en el círculo del gran maestro, pero ahora se le abría una nueva oportunidad. Perdóname, pero durante toda nuestra conversación, no has mencionado el nombre de tu señor en ningún momento. Eso es intencional, Petir Valish. No se puede ofrecer tal conocimiento a la ligera. Concentrémonos en la tarea que tenemos por delante, ¿de acuerdo? Eso fue decepcionante, pero es un cambio de ritmo afortunado por ahora. Las cosas estaban mejorando. Volantis, Quinta Luna, 295 después de Cristo. El sumo sacerdote Venerro contemplaba la llama divina en el centro del salón. Los últimos años habían puesto a prueba su fe, pero sabía en su corazón que aún no había terminado. Todo era un caos, sin una respuesta clara a la vista. Sumo sacerdote, saludó una voz. Venerro suspiró, sabiendo que su momento de silenciosa contemplación había terminado. Mocorro él respondió al saludo. La sacerdotisa Rabina ha llegado, le informó Mocorro, y Venerro asintió al oír la noticia. Hagan que la acompañen a su alojamiento, e infórmenle que nos reuniremos con ella antes de la oración vespertina, ordenó. La sacerdotisa Rabina ha solicitado una audiencia contigo, dijo Mocorro. Venerro no se sorprendió por la petición. La sacerdotisa Rabina era la suma sacerdotisa del templo de Braavos. Los sacerdotes y sacerdotisas ansiaban ese conocimiento, y la sacerdotisa Rabina había presenciado los acontecimientos. Pero no fue fácil invitarla a Volantis, ya que no se podía simplemente reubicar a la suma sacerdotisa de un templo. Tras meses de deliberaciones, finalmente se eligió a una sacerdotisa para que sustituyera temporalmente a Rabina en Braavos. Él asintió con la cabeza, y Mocorro le hizo una señal a alguien en la puerta para que entrara. Una figura esbelta con un vestido carmesí entró en el salón y se detuvo frente a él. Valar Morgulis, saludó la figura. Valardo Aeris, respondió Venerro. Sacerdotisa Rabina, me alegra verla. Es un honor estar en su presencia, sumo sacerdote Venerro. Es un privilegio haber sido elegido para hablar ante el cónclave. Han pasado tantas cosas, y por la gracia de Ryor, estabas en el lugar indicado para presenciarlo, comentó Venerro. Rabina simplemente asintió. Vi llorar al cielo. Vi partirse la tierra. No hay palabras que puedan describir lo que presencié aquel día. Venerro asintió. Ni siquiera él, que había presenciado la gloria de Ryor, podía justificar las palabras que leía en la carta. Sumo sacerdote, ¿ha notado el cambio? Como si el don de Ryor fluyera con más abundancia a nuestro alrededor. Las visiones llegan con facilidad, cuando antes solo se concedían a los más fieles. Preguntó. El mundo cambió cuando Jon Snow mató a la falsa diosa, la sacerdotisa Rabina. Ella comprendió a qué se refería Venerro. Las visiones se presentaban con mucha más frecuencia y eran más vívidas que antes. Fue una de las razones que llevaron a la fractura de la fe. Con la abundancia de visiones surgieron diferentes interpretaciones y acusaciones. Perdóname, sumo sacerdote, pero no me refiero a los sucesos del pasado. Durante las últimas lunas, he estado teniendo sueños ominosos. Venerro quedó intrigado. ¿Qué viste? Vi una ciudad en ruinas, las torres derrumbándose, destrucción hasta donde alcanzaba la vista. La gente corría, pero no había salvación. Pero, sobre todo, vi a Jon Snow de pie sobre la ciudad, como un dios juzgando a los mortales. Esto es similar a cuando predijiste la destrucción de Braavos. Me temo que no, sumo sacerdote.
Solo presencié una vez la destrucción de Bravos, pero Lady Bellegre resolvió el asunto pacíficamente. Sin embargo, este es un sueño recurrente. Quería saber si, por casualidad, usted ha oído algo, si alguien está conspirando contra él. Sería más fácil enumerar a quienes no conspiran contra Jon Snow, sacerdotisa. Ravina ya se esperaba esa respuesta. Jon Snow le ha demostrado al mundo que la guerra convencional es ineficaz contra él, y eso ha despertado el interés de la clase dominante de las ciudades libres. Nunca antes se había considerado a los hechiceros y maestros de las sombras como algo más que charlatanes, y sin embargo, ahora los maestros los invitan a su palacio. Pero aún así, no le llegan ni a los talones al mito de Jon Snow. Todo eso se ha visto el poder de lo arcano y quiere participar de él. No son mitos. Es más, diría que subestiman su verdadero poder. Ravin sintió que sus ojos se fijaban en las llamas sagradas. Hay algo más. Rompió el silencio. Jon Snow, su verdadero nombre es Aemon Targaryen. El verdadero heredero del trono de hierro. Aquella noticia lo dejó atónito. Otra sacerdotisa, que había tenido una visión, insistía en que el elegido de su dios se encontraba en Rocadragón, el castillo ancestral de los Targaryen. Melisandre creía que el señor de Rocadragón lucharía contra el agente del Gran Otro en el norte, tal como Snow lo había descrito en su visión. Si bien algunos creían en su interpretación, otro grupo se oponía. Afirmaban que Rocadragón significaba que su salvador era un Targaryen e insistían en buscar a los hijos Targaryen exiliados. Pero ahora que la verdad sobre Jon Snow ha salido a la luz, existe la posibilidad de que cambie por completo las creencias de ambas partes. Nunca lo mencionaste en tus cartas, comentó. Lady Bellegre vigila atentamente todas las vías que podrían provocar la filtración de esta información. Bravos se prepara para el día en que esta información se haga pública. De hecho, este conocimiento desatará una guerra y generará inestabilidad. Con la llegada de la larga noche, creo que tales medidas son necesarias. ¿Qué puedes contarme sobre Jon Snow, o Aemon Targaryen, como tú lo conoces? ¿Puede ser atraído por la luz de R'hllor? Esta es la pregunta más importante que se planteará en el cónclave. Escucharán tu relato antes de decidir si se ponen de su lado o no. Ravina sopesó cuidadosamente su respuesta, sabiendo que determinaría su futura relación con el asesino de dioses. Se crió en el norte, y el reino del ocaso está en contra de la esclavitud. Pasó años protegiendo a la gente común de bandidos y salvajes. No creo que su educación en Poniente tolere nuestras costumbres. Por supuesto, tendremos que hacer algunos cambios. Pero es posible que Aemon Targaryen sea la espada que se alce contra el Gran Otro. Se frotó la barbilla, sumido en sus pensamientos. Sabía lo mal que le sentaría al cónclave la sugerencia de hacer cambios para complacer a Jon Snow. Ravina sintió con la cabeza. Hay algo más, sumo sacerdote, dijo. De camino hacia aquí, percibí una presencia divina muy tenue. Mucho más débil que la que sentí cuando apareció el toro rojo, pero mayor que cualquier otra que hayamos sentido jamás. Creo que esto podría ser un preludio de la presencia de otro ser. ¿Sería correcto suponer que sentiste la presencia cerca de las aguas de Rhoyne? Preguntó, a lo que ella asintió. No se preocupe. Ese asunto ya está siendo investigado. Ya tenemos nuestras sospechas, pero necesitamos estar seguros antes de tomar medidas, le aseguró Venerro. Y si esta presencia divina es el preludio de otro ser, como Red Bull, que se manifiesta en el mundo de los hombres. Venerro la miró fijamente cuando mencionó Red Bull y la palabra divino en la misma frase. Por suerte, no se refirió a Quan como un dios. Si las cosas son como creo que son, entonces no es más que una serpiente saliendo de su madriguera, respondió crípticamente. Otra cosa, sacerdotisa Ravina, continuó. Harías bien en controlar tus pensamientos para no ser tachada de hereje. El único ser divino es el Señor de la Luz. Aemon Targaryen se ha dedicado a matar demonios disfrazados de falsos dioses, nada más. Ravina inclinó la cabeza ante su orden, pues eso era lo que significaba. Continuará. Notas. Muchos de ustedes están enojados porque no estoy empujando a Jon hacia Daenerys. El matrimonio entre primos es común en Poniente, pero no entre tía/sobrino y tío/sobrinas. Las tías y los tíos no son primos.
Jonel Stark se casó con Sansa Stark, pero era su tío paterno, aunque podría argumentarse que lo hizo para evitar una crisis de sucesión, ya que Sansa era la hija mayor de su medio hermano Rickon, el señor de Invernalia, después de su muerte. No se puede tomar una desviación de entre cientos y llamarla norma. Rickard Stark se casó con su prima Lyanna, que era hija de Roderick Stark, y Rickard era nieto del hermano de Roderick, William Stark. Tywin se casó con su prima Joanna, que era hija del hermano del padre de Tywin. Pero Jon y Daenerys no son primos. Muchos de ustedes presentaron el hecho de que Victarion consideró casarse con Asa, pero en serio, siguiendo la ideología de los hombres del hierro, Cregan Karstark quería casarse con Alys Karstark, a quien ella llamaba su tío, pero si miras el árbol genealógico, Cregan es primo de Alys. Sansa podría casarse con Robin o Jon, y Shaeren podría casarse con cualquiera de los hijos de Robert, y no habría problema. El matrimonio entre parientes cercanos era más bien una tradición Targaryen. Y Jon es un Targaryen. Lo entiendo. Muchos de ustedes son fans de Joneris, y ya he etiquetado esta historia con Jon/Dany. Tal vez sea por el romance, o tal vez porque quieran evitar una crisis de sucesión como la de Jonel y Sansa Stark. ¿Quién sabe? Pido disculpas por la larga perorata y, como disculpa por la demora, he publicado un extra. No afectará la trama principal. Simplemente quería mostrar cómo el campeón Jon influirá en Juego de Tronos.